Buenos días. Continuando con el libro La Revolución Productiva, escrito en 1989, y siendo los autores Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que parecen haber tenido la colaboración de otras personas, ¿no? Que conocían bien, inclusive, de doctrina social de la Iglesia. Quiero hablar entonces de el capítulo La nueva cultura del trabajo. La nueva cultura del trabajo. Y como pequeña introducción a este capítulo, quisiera comentarte que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y sin ánimo de querer insistir demasiado, ¿no? en el hecho de que estamos en una época en que todo el mundo ha cambiado dramáticamente, no tanto por ya, sí, los errores económicos, las injusticias económicas, la desigualdad social que había hasta 1989, que es el año en que se escribió este libro, ¿sí? Sino porque a partir de aproximadamente este año, 1989, comenzaron a... ya había comenzado antes, unos años, cuantos años antes, las leyes antivida, pero en el 89 se empezaron a difundir por todo el mundo todas las leyes macabras que tenemos hoy en la legislación de los países. Entonces se produjo un agregado a todos estos dramas que había en 1989, que es 100 veces peor todavía, 100 veces peor que lo que veníamos sufriendo en el año 1989 en todos los países, ¿sabes? O sea, una especie de descomposición moral en todo el mundo, debido a la agenda woke, ¿no? Agenda antivida, agenda de la salud reproductiva, todo llamado equivocadamente, ¿no? La ideología de género, la fecundación in vitro, la inseminación artificial. Hay mucha legislación en torno a eso y es realmente apabullante la cantidad de males que ha traído a la sociedad. Todo lo que dice este libro maravilloso que estoy leyendo, que coincide con la doctrina social de la Iglesia, es, digamos, algo que necesita ser, digamos, completado, ¿eh? Por todos los dramas que tenemos en la actualidad, ¿sabes? De lo cual ni soñaban quizás muchos argentinos en 1989 que iban a venir estos dramas. Pero vinieron leyes que son realmente tan malas que cambian el diseño moral del mundo, de cada país que las promulga. Pero por supuesto, esto hay que saberlo, porque nosotros tenemos, los argentinos, errores en la economía, en la política que corregir, ¿no? En el mundo político, económico, que están muy relacionados con lo moral. Y entonces, estos mismos autores que escriben los libros, los capítulos de este libro, aclaran siempre, acá mismo lo voy a aclarar también, que el problema es mucho más profundo que el simple hecho de que tenemos que mejorar las exportaciones, que hay que mejorar
el tema del empleo, ¿no? El tema del comercio exterior y tantos temas económicos y políticos, ¿no? Y se puede comprobar en Argentina que, bueno, no hace falta tanta comprobación, ¿no? Pero es bueno saberlo porque muchos quizás no lo piensan, que la moral y la religión están por encima de la política y la economía. Parecería que para muchos de nosotros no existe la moral ni la religión, ¿sabes? Lo cual es muy, muy triste, ¿sabes? Y también necesitamos muchísimo, ¿sabes? De los dirigentes religiosos. No parece haber en Argentina muchos obispos que se refieren a la situación actual, ¿no? Que orienten a la población respecto de cómo mejorar nuestras instituciones, ¿sí? Políticas, económicas, sociales, educativas. Entonces es importantísimo, si participan más los obispos y los sacerdotes que se dedican a estos estudios sociales de doctrina social de la Iglesia, creo que es una gran contribución que pueden hacer y lo necesitamos de una manera muy grande, ¿sabes? Porque Juan XXIII en una encíclica había aclarado que la doctrina social de la Iglesia debía ser enseñada en los seminarios donde se forman los sacerdotes y también en las universidades, ¿no? Católicas y escuelas católicas. Pero parecería que no hay tanta difusión de los principios de la doctrina social de la Iglesia y de cómo concretamente puede llevarse a la práctica, ¿no? Los principios de la doctrina social. Y por eso estaba pensando que agradezco, ¿no? Que haber tenido yo este librito que lo tenía completamente olvidado en mi biblioteca, que lo compré porque por una simple curiosidad, digo, que no era tanta, ¿no? En ese momento, cuando lo vi en una librería de libros usados, pero no termina de sorprenderme. Y esto es, digamos, una manera concreta de aplicar la doctrina social de la Iglesia a todos los problemas argentinos, ¿sabes? Pablo VI, acá citan a Pablo VI, ¿no? Decía que todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo, no tiene otra razón de ser que el servicio de la persona. Si existe, es para reducir las desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerlo capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. Es muy interesante, ¿no? Los programas, como dice, repito, Pablo VI, están destinados a aumentar la producción, tienen que estar al servicio de la persona humana. Si existen, es para reducir las desigualdades. O sea, es un fin primordial, ¿no? Primero, reducir las desigualdades.
que existen y son grandes en Argentina y en muchos países, en la gran mayoría de los países del mundo. Que sea por sí mismo capaz, ¿no? Un agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Y que hay que preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. No puede haber crecimiento económico por una parte de la población solamente, ¿eh? Esta es la filosofía de la revolución productiva. Argentina no es un país pobre, sino que es un país empobrecido, con un empobrecimiento que trasciende el simple hecho económico para trasladarse con vigor a todos los ámbitos de la vida nacional. Bueno, el ámbito cultural, el ámbito educativo. El sistema educativo en Argentina está bastante complicado. Hay que hacer muchas mejoras. Y justamente la mala política económica, los errores que parecen crónicos en Argentina, bueno, perjudican demasiado la educación. La educación necesita una economía progresista, que progrese, que produzca bienestar, porque si no se complica la educación, la cultura, el trabajo, la familia, se complica todo. Nuestro empobrecimiento también es moral, espiritual, y eso tenemos que saberlo muy bien, ¿sabes? Hay una falta de convicción esencial, la que indica que el trabajo no sirve para perfeccionarse humana ni económicamente. El éxito depende más de la habilidad para jugar en una mesa de dinero y obtener prebendas de un funcionario que del esfuerzo para construir un destino que valga la pena. La prosperidad es un atributo de quienes especulan en lugar de constituir un premio para los que trabajan. Esta sociedad digna del tango cambalache, donde vale lo mismo la Biblia que un calefón, es la más dolorosa manifestación de la crisis argentina. Y sabes, alguna vez yo leí también, respecto a Argentina, una crítica que hacían al país, ¿no? Es que en Argentina parecería que los argentinos somos un poquito como que damos más importancia a ver, no quiere decir que sea todo así, tan exagerado, pero al asado el fin de semana o a encontrarse con amigos en un bar o a la fiesta familiar, las reuniones familiares, ¿sí? La vida cómoda, la vida despreocupada, ¿eh? Pero falta interés por lo político, falta interés por la comunidad política, falta interés por lo social, falta interés por la religión. Pero entonces por eso te dije yo al principio de la charla que necesitamos que los dirigentes religiosos de todas las religiones, por ejemplo, bueno, los obispos, los rabinos, los pastores de todas las religiones, que orienten a la población. Nosotros los católicos nos consideramos, digamos, que tenemos un conjunto, ¿no?, de ideas para mejorar la situación social, ¿no?, que están digamos, compiladas dentro de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia y que son prácticamente infalibles, ¿sabes?, para mejorar la situación del país. Y todo este libro, estoy seguro que estos autores conocen la doctrina social de la Iglesia, conocen las encíclicas, leyeron las encíclicas, conocen los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces,
digamos, brilla, este libro brilla en medio de tanta desorientación, de tanta impericia, ¿no? De tanta falta de tino en la toma de decisiones, y también, bueno, de tanta corrupción, ¿no? De tanto de decir, bueno, si me consigo un curro, la paso bien, bueno, ya está, no me interesa tanto como está todo, porque además cuando está todo mal, todo muy mal, como que la gente dice, bueno, sálvese quien pueda, yo hago la mía, como quien dice en argentino, y bueno, y ojalá que un día mejore todo, pero no tenemos que dejarnos apabullar por tanta falta de disciplina, tanta falta de responsabilidad, tanta ironía en la manera de hablar, tanta necedad que a veces manifestamos, porque claro, no tenemos formación, no tenemos formación para la vida social, para la vida política, no tenemos una formación mínima en economía. Y necesitamos también imperiosamente que los medios de comunicación, los periodistas, que ninguno de ellos se venda a ningún poder económico, político, ¿sabes? Y que haya más periodistas independientes que no dependan de ningún grupo económico que pervierte a la sociedad de muchas maneras con su ideología, a veces de woke o sí, de globalista, como dicen ahora. Hay muchas ideologías que bajan, ¿no? de sectores muy poderosos y que bueno, contribuyen a esta digamos, catástrofe, ¿no? del diseño social que tenemos en Argentina. Hay un diseño de sociedad en Argentina que está digamos, está pervertido de muchas maneras. Entonces hay que cambiar muchas leyes, hay que dejar muchas leyes de estar legisladas. Y, y es una tarea realmente muy grande. Y no se agota lo que yo te digo ahora, esto en una charla, 2 millones de charlas, no sé, pero exige mucho estudio, mucha lectura, para entender cuántos son los problemas que tenemos actuales. Pero esa tarea se puede realizar, ¿sabes por qué más fácilmente se puede realizar? Porque tenemos información abundantísima en Internet, de todo lo malo que afecta a la política, a la economía y la moral en Argentina. Si sabemos buscar, si sabemos utilizar bien la inteligencia artificial, ¿entendés? Bueno, te digo inteligencia artificial por decirte información de Internet, es así de sencillo. O sea, la inteligencia artificial no pertenece a nadie exclusivamente, ¿no? Simplemente es algo que se dio en el mundo cibernético, por así decir, el mundo de Internet. Y bueno, simplemente si querés llamarlo una enciclopedia, que te enseña todo. Y tenemos que tener cuidado que en esa enciclopedia no hay muchos que opinan muy bien, que te presentan la verdad, no te responden perfecto. Pero hay otros que quizás no, en los temas morales te dicen todo al revés del pepino, acá mucho, ¿no? No preguntes mucho por el matrimonio gay porque quizás te dicen que está bien, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, pero bueno, más allá de esas precauciones que te digo ahora, hay muchísima información excelente, ¿sabes? En Internet. Y bueno, hay que sentarse un rato, no digo convertirse en un sedentario que está siempre sentado, pero dedicarle un rato, ¿no? Dediquémonos un rato, ¿sí? Por lo menos, y tengamos un poco de perseverancia, porque además, si estamos en una organización que se divide el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, una fundación para estudiar los problemas económicos. Bueno, hay un sector que se pone a estudiar el tema de los hospitales públicos, la educación pública. Hay montones, hay toneladas de información que te demuestran y te enseñan cómo te puedo decir, te ayuda a entender perfectamente lo que pasa con la educación. Habida cuenta de que vos tengas principios morales que te ayuden a entender de manera perfecta, porque si partimos de principios morales equivocados, bueno, entonces no vamos a resolver nada. Por eso yo te digo que siempre tenés que partir del Evangelio. El Evangelio, bueno, traducido también al siglo XXI, que no quiere decir que hay que cambiarlo, sino, bueno, entender que
no está de acuerdo con el Evangelio en el matrimonio gay, la inseminación artificial, eh, la fecundación in vitro. No puede haber leyes que permitan ese tipo de actividades humanas que solamente perjudican a las mujeres y a los hombres y a la familia. ¿Entendés? Y bueno, hay que explicarlo. Esto sí, 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 sí. Hay gente que lo explica muy bien, pero yo inclusive voy a ver si contribuyo de alguna manera hablando, ¿no?, de esto, de estos problemas, porque es sencillo de entender. Lo que tenemos que pedir es entender el Evangelio y el Evangelio aplicarlo a todos estos problemas actuales que tenemos. Porque el mundo es una especie de guerra entre las élites que transmiten al mundo ideologías equivocadas, locuras ideológicas, como me gusta decir, bueno, con la fantástica, la inefable ideología católica que está en los evangelios, ¿sabes? Que es la solución de todos los problemas, el evangelio bien entendido. Entonces, por ejemplo, las mujeres van todas a trabajar ahora porque alguien difundió la idea de que la mujer tiene que ir a trabajar y que tiene que haber paridad de género. Y no hay ninguna obligación de que haya paridad de género. Al contrario, es un daño que le hacen a la sociedad con la paridad de género. Muy grande. Empezando por la mujer misma, ¿sabes? Empezando por la mujer. Ningún desarrollo tendría perdurabilidad, dice el libro, si no estuviese respaldado por un cambio de actitud en el pensamiento, los comportamientos y las conductas de todos los argentinos. Recrear una nueva cultura del trabajo, naturalmente, depende de medidas concretas en el campo económico, pero mucho más depende de la recreación mayoritaria de una mística nacional, de una gran convicción argentina que vuelva a poner en el centro de la escena el secreto que hizo a los pueblos poderosos, el secreto de esforzarse, con la certeza de que en el país existen premios y castigos, escarmientos y recompensas, con la convicción de que no todo da lo mismo. Vos sabés que, no sé cuántas veces, te pregunto a vos, habrás visto en las noticias que hubo un funcionario político que cometió tal falta de conducta, ¿no?, una conducta deshonesta tuvo cuando estuvo en tal actividad, ¿no?, para la cual lo habían designado, un presidente de una empresa pública, o siendo legislador, o siendo intendente, ¿sí?, o siendo ministro. Bueno, ¿cuántas veces aparecieron problemas y sucedía lo que una vez escuché? Que se destapa la olla, ¿no? Destapan la olla para que sepan que hay un problema, pero solamente para después volverla a tapar. ¿Cuántas veces destaparon la olla y después la taparon? Pero hay funcionarios de los cuales hubo varias ollas que destaparon y no pasó nada. Es aún más todavía. Ese funcionario, por ejemplo, uno que pienso ahora, tenía una amplia trayectoria en un partido político y después de tantos desaguisados, el hombre seguía estando prácticamente en la mesa chica de ese partido político. ¿Entendés? Como cuando dicen también hace un tiempo, yo escuchaba de vez en cuando, roba pero hace. No sé si en la época de Carlos Menem también decían eso. Alguna vez. Bueno, en todo, no, por favor. Porque dentro de todo, Carlos Menem, el gobierno de Carlos Menem, algunas cosas buenas se hicieron, ¿no? Pero claro, pudimos ser todavía mucho mejor pudimos haber hecho un país mucho mejor que se forjó en la década del 90, ¿no? Eh, con el tema de la convertibilidad.
El estancamiento que la Argentina viene sufriendo desde hace muchos años ha puesto en el horizonte problemas que trascienden lo meramente coyuntural, o sea, la actualidad, los problemas económicos actuales, ¿no? Para tornarse culturales, de una vigencia peligrosamente crónica en las manifestaciones sociales. Entonces te das cuenta de que acá, por ejemplo, el catolicismo está en crisis, porque la gran mayoría de los católicos no creen como deben creer como católicos. Y ese es el principal drama que puede estar en la base de todos los problemas del mundo. Los católicos estamos dejando de creer. Y entonces, como dejamos de creer en la moral correcta, entonces no nos importa que haya divorcio, que haya... Es decir, no comprendemos el divorcio, que está bien, comprendemos que la ley es antivida, comprendemos, o no nos importa mucho, o estamos a favor inclusive, hasta el presidente está a favor. No nos importa el matrimonio gay, la inseminación artificial no nos importa. Entonces, me parece que la primera responsabilidad la tenemos los católicos del mundo, los 1.400 aproximadamente millones de católicos que estamos en el mundo. Tendríamos que tomar conciencia de que si fuéramos católicos todos, verdaderamente católicos, y yo voy a rezar para ser un mejor católico, también, si fuéramos mejores católicos, el mundo sería un paraíso total. Porque en lugar de escondernos, ¿no? De pedir subsidio y escondernos, no decir nada para que nadie nos critique, y vivir a veces, quizás muchas veces del Estado, como algunos viven, entonces, bueno, no se soluciona nada, se empeora todo. Una sociedad se pudre, disculpame la palabra, se pudre si los católicos hacemos la vista gorda a todos los problemas que hay en el mundo. Le pido a los católicos que tengamos más responsabilidad, que dejemos las comodidades, si la buscamos, o el silencio, porque por motivos no católicos, el silencio por motivos no católicos, que abandonemos el silencio, porque el silencio puede ser culpable, muy culpable, ¿sabes? De muchos dramas tremendos que hay en el mundo. Recemos por los sacerdotes, por los obispos, los cardenales, el papa, los diáconos, las monjas, los laicos consagrados, recemos por la familia católica, por todo el mundo, los que creen, los que no creen. Porque en Argentina también necesitamos un presidente, ¿viste? Un líder. Pidamos en la oración un líder, uno solo, para empezar, porque parece que no aparece ninguno que por broma. Bueno, y pidamos también, sí, no tengamos miedo de pedir, ¿no? Aunque parezca imposible, pidamos que haya un grupo de católicos, en Argentina especialmente católicos, disculpame el atrevimiento de decirte que me gustaría que sean católicos, ¿no? Principalmente, ese grupo de personas que, digamos, que tiene ideas claras de cómo resolver los problemas del país, como los que tienen este librito maravilloso, que vos lo ves en la librería este libro y decís, no vale 2 centavos, porque es un libro que estaba gastado, que tenía una tapa poco simpática. El presidente Menem le pusieron, tenía una sonrisa amplia, ¿no? En la foto, y un diente se lo pintaron de azul, o sea, queda horrible la tapa del libro este, no lo compraría nadie casi, si lo ve así. Y bueno, yo tuve la suerte de comprarlo. Pero ¿sabes por qué? Porque, digo, me alegra, porque claro, parece mentira, pero ¿cómo un librito puede contener tanta sabiduría en tan pocas páginas? Y está demostrando que la sencillez, el sentido común, el tino que tenemos que tener para tomar decisiones, no son imposibles para nada, es algo sencillo. Porque nos gusta complicarlo. Dios hizo sencillo al hombre, como dije ya más de una vez. Pero el hombre se complicó por varias razones, por muchas razones. Los argentinos hemos complicado más todavía, más que muchos países. Porque fíjate cómo estamos desde hace décadas. Quizás tenemos que visitar Costa Rica y pedirle consejo. Miren, a ver, ¿cómo hicieron ustedes? A los chilenos.
a los brasileños. Inclusive los bolivianos, que tienen quizás una economía que ha mejorado mucho últimamente. Está bien, tendrán inconvenientes, pero yo estoy en Bolivia y pude ver que es un país que no veía a nadie pidiendo limón en la calle cuando fui. Son trabajadores como nadie los bolivianos. Me parece a mí, ¿entendés? Las mujeres también. Quizás no deberían trabajar tanto las mujeres, me parece, en Bolivia. ¿Eh? Para bien de ellas, digo, no por nada malintencionado, ¿sabes? Y aquí hay un pequeño subtítulo que dice la usura como institución. Insiste mucho en la usura, ¿viste? Porque eso pasó en Argentina y sigue pasando. El crawling peg, que es una frasecita que indica que consiste en devaluar el dólar un poquito cada mes, pensando en cómo va a ser la inflación, entonces el dólar van a devaluar un poquito cada mes, algo así creo que es, ¿no? Pero supongamos que yo no entiendo nada de lo que es el crawling peg. Lo que te puedo decir es que está ordenado, está hecho en función de una medida imprudente, ¿no? de forzar al dólar que tenga tanto valor hacia arriba o tanto valor hacia abajo, no más de un valor de un techo ni menos de un piso, porque se les ocurre, pero por motivos que nadie entiende bien y que pueden ser egoístas y que pueden ser malintencionados. Entonces eso es lo que hace que haya especulación financiera, porque lo que hay que hacer en Argentina es tratar de bajar la inflación como se pueda, dejar que el dólar sea libre, completamente libre, y pensar más en cómo pueden producir las empresas. Nadie se ocupa de las empresas. No hablan de la producción, no hablan del consumo, no hablan de nada de eso. Lo único que se habla son las finanzas. Hay que conseguir dinero para pagar y vamos al BID, vamos al Banco Mundial. Ahora parece que quieren hablar con Italia, con Israel. Pero el riesgo país está muy alto y está difícil la situación del gobierno, no de Argentina, del gobierno argentino, ¿sabes? Desde que comenzó está difícil la situación del gobierno argentino. Entonces, recemos para que haya más sensatez en la Argentina. No es posible, no se puede entender que no haya un argentino en la Argentina diciendo 46 millones, más de 46 millones de argentinos, que sepa gobernar este país, ¿entendés? No se entiende. Tendría que haber cientos de miles de argentinos que puedan gobernar este país. Entonces hay un problema profundo. Porque también, ¿sabes qué? Hemos dejado de rezar. Hemos dejado de creer en la religión católica, los católicos. Y entonces nos hemos corrompido y no nos interesa mucho. Y necesitamos rezar también por los dirigentes religiosos, los sacerdotes, los obispos. Urgente, tenemos que rezar por ellos. Tenemos que rezar para que se acaben en Argentina los privilegios económicos, los subsidios injustos. Son escandalosos. Hay instituciones que reciben subsidios que producen son una bomba atómica contra la economía argentina. Aunque te parezca mentira, no te lo puedo explicar ahora. Y también en muchos países. Son bombas nucleares contra la justicia social. Y esas son las cosas que tenemos que evitar en Argentina, que hace años que las tenemos, décadas. Igual que en Europa. Europa podría estar 3 veces, 4 veces mejor si no tuvieran esas distorsiones de subsidios, del cobro de injusticia en el cobro de los impuestos también. Porque el sistema tributario está digamos, en duda y por respecto de que sea justo. No, ninguna duda. Hay mucha injusticia en el cobro de los impuestos. Entonces,
El panorama es desolador, pero se puede ir solucionando en la medida que nosotros entendamos cuáles son los verdaderos problemas, porque no nos entendemos, los católicos primeramente no entendemos, no queremos entender cuáles son los problemas que tiene la religión católica también, que pueden a la vez, digamos, repetirse, ¿no? O pueden trasladarse al Estado mismo, ¿sabes? Entonces el católico que trabaja en el Estado tiene que trabajar para el Estado, ¿sabes? Tiene que trabajar para el Estado. No para nada otra cosa que no sea el Estado. ¿Y están trabajando para el Estado? A mí me parece que no. Y ese es uno de los dramas más grandes que tenemos en el mundo. Si no me entendiste lo que te dije ahora en estas últimas frases, te comprendo, pero trataré de explicarlo mejor, ¿sabes? Acá dice, los únicos privilegiados son los usureros. Hay muchos privilegios con los usureros en Argentina. Y esto lo hablamos en Argentina, esto no se habla en otros países de América. Y bueno, es una realidad que tenemos que sumerge la marginalidad y la pobreza a millones de argentinos. El trabajo dignifica, sí, dignifica, sí, todo lo que quieras, le podemos decir los autores, pero el tema es la usura, ¿no? Como ellos mismos dicen. Por más buena voluntad que tengas de trabajar, y sí, fabuloso, pero hay que solucionar los problemas de los dirigentes, ¿entendés? Las leyes, son muchas, hay que derogar muchas leyes, hay que dejar los privilegios. Los privilegios están engrosando los bolsillos de muchos argentinos. Privilegios injustos, fatales para la sociedad. ¿Sabes? Los católicos tenemos en eso una gran responsabilidad, la mayor quizás, ¿sabes? Porque no queremos contribuir los católicos ni queremos hablar, parecería que no nos interesa nada. Ojalá que nos interesen más las cosas que pasan en Argentina. Por favor, ¿sabes? Entonces, ¿querrá Dios que algún día Argentina sea ese país grandioso que podemos ser? Sí, seguro que quiere. Pero si lo pedimos, ¿eh? Con la intercesión de María Santísima, que es la omnipotencia suplicante, digámosle a la Virgen que le pida a Jesús de la misma manera que le pidió en las bodas de Caná. No se lo pidió, simplemente le dijo, no tienen vino, creo que le dijo. No tienen vino, se acabó el vino en esa fiesta. Había muchísimas, no sé, creo que eran cientos de personas que había, porque cuando él transformó el agua en vino, milagrosamente, explica el Evangelio que eran como 6 tinajas que tenían 100 litros cada una, no se puede entender. Como 600 litros de vino y ya habían tomado vino. Digo, yo si pienso, digo, ¿por qué tantos litros? Digo, ¿no? Porque parecería que cuando había una boda importante, ¿no? Se juntaban de varios pueblos para ir a esa boda. Algo así, no lo tengo muy claro, pero era muy importante esa boda. Y entonces ella le dice, no tienen vino. Y Jesús ahí se dio cuenta de que, ¿y qué tengo yo contigo, mujer? Le dice. Como todo hijo, ¿no? Que en eso se parecía muy común su reacción, pero tiene un sentido profundo teológico, ¿no? Y humano.
Y después y no dijo más nada, que no tienen vino. Y ahí Jesús actuó y respondió a la pregunta que le hubiera hecho a María. ¿Podés hacer algo? Porque no tienen vino. O sea, ella sabía que podía hacer todo lo que quería Jesús. Podía resolverles el problema. No le pidió nada, simplemente Jesús lo dedujo y con infinito amor lo hizo, ¿viste? Que tengamos esa suerte, ¿no? De que la Virgen María consiga para la República Argentina con su intercesión. Y junto con San José también, ¿no? Y el santo que queramos nosotros también agregar, ¿sí? Conviene que tengas un santo al que te acuda siempre, ¿sí? Que lo tengas siempre cerca tuyo, ¿sí? El santo. Voy a agarrar un poco al azar, ¿no? La lectura. El trabajo no puede acotarse a una forma individual de actividad o de obtención de lucro. El trabajo inserta al hombre en la comunidad. El trabajo asigna al hombre no solo una determinada función dentro del proceso productor, dentro de esa sociedad a la que pertenece, sino al mismo tiempo una determinada situación dentro de la sociedad, ¿sabes? Todo sistema social debe cumplir en ese aspecto un doble papel: permitir que el trabajo sea asequible a todos, que todos tengan trabajo, en tanto derecho madre, ¿no? Y que ese trabajo se desarrolle en un marco que no menoscabe la naturaleza de quien lo realiza, sino que por el contrario la exalte, la naturaleza del hombre. Y acá ya hace un poco de proselitismo que nunca lo leí todavía en este libro. En ese terreno, el justicialismo expresa una vía alternativa que se opone a las clásicas recetas ofrecidas por el liberalismo y el marxismo. Ambas coinciden en una visión restringida del trabajo. Mediante un reduccionismo economicista, ¿no? Lo condicionan a un mero factor de la producción, distinguiéndose en aspectos simplemente secundarios. El peligro está latente, dice, que la misma tecnología se respalde en su misma dinámica y convierta al hombre en su instrumento. O sea, todo no se agota en la tecnología. Nos quedamos encantados cuando vemos todos los descubrimientos que está haciendo, ¿no es cierto? Pero cuidado que eso es un medio, eso no es el fin de la humanidad, el fin de toda la vida humana. No, eso tiene que estar respaldado por una vida de santidad, ¿entendés? De amor a Dios y al prójimo. Tanto el liberalismo como el marxismo priorizan hoy los desarrollos tecnológicos por sobre los sistemas sociales, borrando rápidamente todo vestigio de disidencia. No hay que disentir. Y viste que los liberales son bastante cerrados. Y vos sabés que estaba leyendo hoy respecto también para agregar un poco a este tema, ¿no? Porque, digamos, no se agota todo lo que está en la solución de los problemas argentinos en lo que está en este librito. Lo que pasa es que este libro tiene un marco sobre el cual, ¿no? De ideas, sobre el cual todo puede cambiar. Si hablara de los impuestos, esta gente que escribió el libro,
seguramente que hablarían de muchos problemas que tienen los impuestos indirectos, los impuestos directos, el sistema impositivo argentino. Y fíjate cómo además el sistema impositivo de todos los países del mundo es injusto. Porque es injusto desde hace mucho tiempo y también porque fue evolucionando de una manera más injusta con el tema de los paraísos fiscales, es las maneras que buscan de no, digamos, de no aportar los impuestos que le corresponden a las empresas, y las tramoyas que se hacen con los balances también, ¿no? Y el impuesto alto que se le cobra a cada persona trabajadora, a cada trabajador. El trabajador común, en general, todos somos trabajadores comunes, pero digamos, el hombre que vive un salario, ¿no? Y que le cobren muchos impuestos, es una justicia muy grande que hace que el mundo, los capitales se concentren en menos personas y muchas personas queden afuera, ¿no? del bienestar económico. De eso que llamamos los católicos en la doctrina de la Iglesia, eso que denominamos el destino universal de los bienes. Dios creó los bienes para que sean disfrutados por todos los hombres y mujeres del mundo, no solamente por una minoría. A ver, no dice que todo el mundo tiene que tener un yate, una mansión y un pileta de natación. No, un bienestar mínimo, que si se repartiera un poquito, digo, de la exorbitante riqueza que tienen unos pocos millonarios en el mundo, bueno, se podrían solucionar los problemas sociales de muchísima gente. No digo quitarle a la rica para darle al pobre, ¿sabes? Lo que digo es que hay que hacer muchos cambios en las leyes, ¿sí? Sí, reglamentar mucho mejor el tema del cobro de impuestos, ¿sabes? Porque como dice el Evangelio, al hombre que juntó muchos bienes, muchos granos en sus silos, en sus graneros, y después quería dedicarse a comer, banquetear, a disfrutar la vida, ¿sí? Y capaz que se ponía gordo, que se podía enfermar de muchas cosas, no de comer tanto. Pero no importa, que me refiero a esto, que el hombre no buscaba enriquecerse en orden a Dios, sino muy egoístamente, solamente para él, no le importaba nada el mundo. Y te tiene que importar el mundo y todos los que habitan el mundo, ¿entendés? Además, ves que yo te voy dando como flashes sobre los impuestos. O sea, bueno, pues me gustaría poder hablar de los impuestos indirectos, cómo se evaden muchos impuestos, cómo hay fortunas que crecen de una manera ya no exponencial, más que exponencial, ¿viste? Porque claro, una vez yo leí justamente en un librito de Doctrina Social de la Iglesia, escrito por un hombre también maravillosa persona, católica, que decía que no quiere decir que el hombre tenga la verdadera verdad sobre toda la doctrina social de la Iglesia, pero dijo algo muy interesante, que si los impuestos tienen que ser progresivos, cuando más dinero tiene de ganancia una empresa o una persona individual, entonces más porcentaje de cobrarle de impuestos. No podés cobrarle, por ejemplo, un 5% de impuestos a un hombre que gana en Argentina, no, que hablamos de millones, que no vale nada el dinero argentino, pero hablamos de millones. Un hombre que gana 2.500.000 pesos, no podés cobrarle, digamos, 10% de impuestos a las ganancias, por así decir, no piense tanto en el 10%, sino en la relación con lo que te digo ahora. Si se gana 2.500.000 pesos, 2.500.000 pesos tiene ingresos mensuales, y le piden el 10% de impuestos, no es lo mismo que cobrar el 10% de impuestos a alguien que tiene un ingreso de 50 millones de pesos diarios, mensuales. Hay gente que gana 50 millones de pesos mensuales y no podés cobrarle solamente el 10% porque le quedan 45 millones y puede hacer una bola de nieve increíble, ¿sabes? Mientras el otro apenas supervive con lo que tiene, pagando el 10% de impuestos. Sobrevive. ¿Te das cuenta de que
no es lo mismo. Al que tiene muchos ingresos, hay que un porcentaje más grande, 15%, 20%, 25%, lo que sea, ¿viste? Lo que indique el sentido común y la razonabilidad impositiva, ¿entendés? Y en Argentina parece que hay la misma alícuota para todo el mundo. No sé de cuánto exactamente, pero es mucho porcentaje y para todo el mundo, no se entiende nada. En Australia, yo una vez leí, me puedo equivocar lo que te digo, pero sí, bueno, estoy casi seguro, pero hace muchos años me fijé cómo era el sistema impositivo en Australia. Y es mejor que en Argentina, netamente. Ahí decía, en una síntesis de los impuestos, del cobro de impuestos, de lo que se recauda anualmente, que aproximadamente el 25% de los impuestos eran indirectos, o sea, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y algunos que otros impuestos chiquitos más. Y después un 75% que eran impuestos directos, que tienen que ver con las ganancias, ¿sabes? El impuesto a las ganancias. ¿Entiendes? De cada 1.000 pesos que recaudaban, eran 25 por el impuesto que pagan todo el mundo, ¿no? Los trabajadores, que son la mayoría del país. Y un 75% que era impuesto a las ganancias. Parecía más equitativo que en Argentina. ¿Comprendes? En Argentina, el impuesto al valor agregado, si vos te fijas en el queso ese donde se distribuyen, te muestran cómo se cobran los impuestos, los porcentajes de cada uno, vas a ver que casi pagamos más de IVA en Argentina, de impuesto al valor agregado, que de impuesto a las ganancias. Pero estudialo, te doy como tarea al hogar que, si no te molesta, que aprendas eso. Que busques algún tema para estudiar en internet. Y te vas a descubrir montones de errores, digamos, un montón de aspectos que tienen los impuestos, el hospital público, la escuela pública, que te vas a quedar admirado, ¿viste? Y te vas a dar cuenta de que podés entender el problema y después contribuir a la solución del problema. Aunque seas muy jovencito, ¿entiendes? Y quizás como razón, porque los jóvenes tienen más tiempo y tienen tiempo para deporte, para música, para, digamos, o mejor dicho, idiomas, quisiera decir, para estudiar música. Y para estudiar en la escuela, e inclusive le queda tiempo también para si le interesa al chico o al adulto, estudiar estos temas. Necesitamos gente que los estudie, ¿sabes? Y que conozca cómo debe ser con respecto a la equidad social en la escuela pública, la educación pública, el cobro de los impuestos, ¿me entendés? Que lleguemos a entender cómo es una sociedad justa y cómo se propone en práctica el destino universal de los bienes para que llegue a todos los trabajadores, que todos vean con dignidad, ¿entendés? Porque hay mucha gente que no le importa la dignidad de los demás, no le importa. Por eso tiene que haber más representantes en los gobiernos de hombres, jóvenes y adultos, que no tengan ese, digamos, background, como dice en inglés, digamos, una historia personal, ¿no? De pertenecer a una familia muy rica, o sí, o de ideas liberales, porque hay de todo. Tenés, digamos, en la clase media tenés mucha gente que entiende perfectamente cómo se debe gobernar un país y que piensa en los pobres, en los ricos, en todo. Hay ricos que piensan mucho en los pobres, ¿entendés? También. Pero también el Evangelio dice, es más difícil que un camello pase por la aguja, por debajo de una aguja, por dentro de una aguja, que el que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, la aguja era un espacio que había en las murallas, ¿no? Y además, bueno, terminó diciendo Jesús que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, y fue posible, de verdad, en la historia. Se vieron muchísimos casos posibles, ¿viste? Pero, ¿qué te quiero decir? Que, en síntesis, hay una gran mayoría, parece, de legisladores que no legislan
de una manera, digamos, equitativa, ¿sabes? No legislan para toda la sociedad, no legislan a favor de los más vulnerables, del trabajador, no legislan así tan fácilmente. No se ocupan de los problemas de injusticia social, de las diferencias sociales que son escandalosas. Entonces tiene que haber más gente que tenga valentía para trabajar en esos temas, ¿sabes? En el diseño de la política tributaria, en dos aspectos tan grandes como la salud y la educación, que hay mejoras increíbles que se pueden hacer. Se pueden hacer mejoras que transforman el sistema de salud en el mejor del mundo y transforman el sistema educativo en el mejor del mundo, pero no hay nadie que se interese, parecería. Los periodistas parece que no tienen mucho interés. Los legisladores, los partidos políticos. Vos si querés afiliarte a un partido político, decime, ¿a dónde vas? Yo en más de una ocasión hablé por teléfono a un partido político cristiano, bueno, no atendía a nadie, además eran pocos, muy poquitos, no llegaban a tener un solo legislador. Y a un partido político quizás, el partido político tiene que tener un local, tiene que tener una apertura total a toda la sociedad, a todos los sectores sociales, ¿sabes? Absolutamente a todos. De manera que todos tengan posibilidad de participar en ese partido político, ¿viste? Y que sea un partido político, ahora se está ocurriendo, ¿no? Que de todo lo que yo he leído últimamente, ¿no? Y después de leer este libro, ¿sí? Cuyos autores son Carlos Menem y Eduardo Duhalde. No sé, estoy convenciéndome de todas las doctrinas que hay en Argentina, la doctrina justicialista, pero, digamos, bien entendida, ¿sabes? Ayornada si necesario, es buena. Es indudablemente muy buena, ¿sabes? Entonces, a mí, ¿qué es lo que no me gustaba mucho muchas veces del peronismo, como decimos? Los punteros políticos, ¿entendés? Los políticos corruptos. Muchos intendentes que durante mucho tiempo eran todos peronistas y parece que hubo muchos chanchullos en su intendencia, que no se ocupaban tanto, ¿no? de gobernar bien, ¿no? de ser muy honestos. Y también en otros partidos políticos sucedió, sin duda. Entonces, que haya un poco más de pureza ideológica y pureza de intención, ¿sabes? Pureza de intención en la actividad política. Que haya un interés real por el otro, por los otros, por el prójimo. Que tengan sensibilidad social, que tengan terror a la deshonestidad, ¿sabes? Amén. Que Dios te bendiga. Por hoy es todo. Gracias.